Vale, hola a todos, buenos días, perdona el retraso, pero estamos teniendo algunos problemillas técnicos. Espero que hay algunos de vosotros que nos estáis diciendo que no podéis entrar. Espero que se vaya solucionando, pero bueno, vamos a ir empezando porque si no vamos a acabar bastante tarde. Lo dicho, buenos días, bienvenidos a esta sesión que creo que es la segunda que hacemos del año y que hoy vamos a dedicar un poco a conocer qué retos tenemos en este 2026 en cuanto a la atracción del talento de IT. Mi nombre es Iria Villar, soy la responsable de marketing en HIK y bueno, los que nos conocéis ya sabéis que antes de empezar estas sesiones siempre me gusta presentaros rápidamente para los nuevos quiénes somos, ¿vale? HIK es una consultora tecnológica que nacemos un poco de la fusión de dos compañías que ya tenían trayectoria en el mundo de IT, como eran HSI y Kiteris, y esta unión nos permite dar un servicio mucho más completo a nuestros clientes. La ventaja principal que tenemos es que además de reforzar las áreas que ya teníamos antes de data e inteligencia artificial y añadir una pata más de desarrollo de software, integramos una capa de consultoría muy fuerte que nos permite alinear más rápido lo que es la parte técnica y la parte de negocio en todos los procesos de transformación. Esto, en el punto en el que estamos ahora mismo, es muy importante porque cada vez es más común que en las organizaciones aparezcan de forma paralela o simultánea proyectos que tienen un impacto muy alto en diferentes áreas. Entonces, esta situación siempre requiere de una visión estratégica y unificada para al final no crear silos de negocio, sino que podamos conseguir resultados más rápidos y más eficientes, ¿no? Todos a una, digamos. Entonces, estas nuevas capacidades pues, nos permiten entrar a las empresas no por una necesidad tecnológica, sino por una estrategia de negocio y desde ahí ofrecer un acompañamiento pues, que tenga más lógica y que sea escalable, sea cual sea la necesidad. Si veis la slide que estamos presentando, pues estamos tanto en lo que es la implantación y adopción de nuevas tecnologías o herramientas, como la digitalización o redefinición de procesos de negocio, pues ahora también impulsados por inteligencia artificial, el desarrollo o el mantenimiento de herramientas empresariales complejas, toda la parte de infraestructura o el soporte a usuario final o a equipos de IT. Y bueno, como os decía al empezar, hoy vamos a hablar de recursos humanos, sobre todo de talento, ¿no? Nosotros siempre decimos que todo proyecto tecnológico tiene que venir liderado por las personas y no por lo que es la tecnología en sí, ya que esto es la clave de que un proyecto tenga éxito o no, ¿no? Pero es verdad que con la velocidad que está cogiendo todo el mundo del cloud, pues a veces es difícil poder seguir la estela con los recursos internos de los que disponemos, ¿no? Y además se une que el tema de contratar talento IT pues tiene sus problemáticas, ¿no? Y el ejemplo más claro creo que es la llegada de la IA, que al final pues ha desatado una oleada de nuevas competencias y perfiles que las empresas nos empiezan a demandar y que muchas veces no son fáciles ni de identificar ni de cubrir. Por eso hoy hemos juntado a dos personas de la casa que creo que nos vienen al pelo para este webinar. Ellas nos van a hablar de estos retos que vienen este año y sobre todo qué fórmulas podemos usar para seguir creciendo, ¿no? En nuestras empresas. Ellos son Idoia Alcalde, que lidera toda la parte de reclutamiento en recursos humanos, y Álvaro del Fresno, que es manager del área de outsourcing en HIK. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que es un evento en directo, no podemos activar los micros, pero yo estaré revisando un poco la parte del chat y al final dedicaremos un tiempo para responder estas y algunas preguntas tipo que tenemos nosotros, pues un poco de la experiencia, ¿no? Y como siempre, también nos vamos a compartir un cuestionario de satisfacción para que nos dejéis vuestros comentarios y si necesitáis que os enviemos los materiales de la sesión, nos dejáis vuestro correo y os los enviamos. Así que, pues nada, esto es todo por mi parte. Si os parece, Idoia y Álvaro, os dejo a vosotros el testigo. Muchas gracias. Gracias, Iria. Bueno, pues para comenzar un poco, vamos a ver la agenda que tenemos para el webinar. De inicio vamos a hablar del contexto actual que tenemos para el talento IT, el papel que tiene recursos humanos en todo esto, por qué elegir outsourcing, talento y tecnología al servicio de la empresa, tendencias en outsourcing tecnológico, casos prácticos y ejemplos reales, procesos de selección y validación de perfiles IT por HIK, herramientas de soporte para recursos humanos y, por último, las preguntas que podéis tener y preguntas frecuentes y mitos que podamos tener. ¿Vale? Vamos a dar comienzo al primer punto.
el reto que tiene, pues sobre todo recursos humanos en el talento IT, ¿no? En el año 2026. Pues creo que hoy vamos a hablar de un tema que en 2026 está encima de la mesa de casi cualquier empresa, independientemente del sector. El reto de la selección del talento IT ya no es un tema exclusivo de empresas tecnológicas. Da igual si eres industria, si eres servicios, retail, si tienes sistemas, si tienes usuarios o aplicaciones, dependes del talento IT y, por lo tanto, compartes este reto, ¿no? En los últimos años, pues ha habido un cambio importante y es que IT ya no es solo un área de soporte, se ha convertido en una parte crítica de la continuidad del negocio, ¿no? Hoy, pues la operativa, la producción o el servicio al cliente dependen directamente de que los sistemas funcionen y de que las personas que los gestionan pues estén bien cubiertas. En este contexto aparecen varios retos claros para recursos humanos. Uno de ellos es la dificultad para validar perfiles técnicos. Pues a recursos humanos le toca, ¿no?, hacer ese primer filtro, revisar currículums, evaluar perfiles, ¿no?, que utilizan un lenguaje pues muy específico. Y la realidad es que muchos departamentos de recursos humanos pues no tienen el conocimiento técnico necesario para saber con total seguridad si una persona es realmente cualificada o no para el puesto. Otro de los retos importantes es el impacto empresarial cuando falla IT, ¿vale? Cuando una posición IT está descubierta, cuando un perfil no llega al nivel o cuando hay un vacío de cobertura, no estamos hablando de pequeñas molestias en el negocio, ¿no? Hablamos de operativa que se ralentiza, de producción que se puede ver afectada y, bueno, pues equipos internos que dejan de ser eficientes, ¿no? Y esta presión, pues inevitablemente acaba llegando a recursos humanos. A todo esto, pues se le suma la rotación y el coste del reonboarding. Cada incorporación implica un proceso real de adaptación, aprendizaje del entorno, procedimientos, herramientas, ¿no? Y todo esto requiere tiempo de la empresa, tiempo del manager, tiempo del equipo, de recursos humanos. Y cuando esa persona pues se va relativamente pronto de la compañía, no solamente se pierde el empleado, sino es que se pierde todo el esfuerzo acumulado y hay que volver a empezar. Y por último, algo que seguro que muchos de recursos humanos habéis vivido, y es que recursos humanos está como punto de soporte ante incidencias o sustituciones urgentes, ¿no? En IT, pues las urgencias son habituales, hay bajas inesperadas, hay rotaciones, hay picos de demandas, hay proyectos, ¿no?, que se aceleran y bueno, pues recursos humanos acaba activando pues soluciones rápidas mientras que mantiene el resto con una agenda que tiene pues bastante llena, ¿no? Y bueno, este sería un poco el contexto de partida en el que hoy trabaja recursos humanos. Vale, de la operativa al valor, ¿no? Con este contexto, lo que vemos en recursos humanos es que se encuentra cada vez más tensionado entre lo que debería estar haciendo y lo que realmente puede hacer, ¿no? Sabemos que recursos humanos debería estar cada vez más orientado a aportar valor al negocio, pero es que la realidad es que muchas veces pues está absorbido, ¿no?, por la operativa. El primer punto que tenemos aquí marcado es la selección y retención, que se ha convertido en palancas estratégicas, ¿no? Hoy, un buen proceso de selección no es solo cubrir un hueco. Seleccionar bien el talento IT y conseguir retenerlo no es solo un proceso de recursos humanos, sino que es una decisión estratégica para la empresa. Y de ello depende la estabilidad de los equipos, la continuidad de los proyectos y la eficiencia del negocio, ¿no? Otro segundo punto que tenemos aquí marcado es equilibrar la urgencia operativa con una estrategia de personas. En IT, la urgencia tiene consecuencias inmediatas. Si alguien falla, pues se nota enseguida, ¿no? Y eso empuja pues a recursos humanos a entrar en una reacción constante frente a las urgencias. El problema viene cuando pues, recursos humanos está siempre reaccionando y es muy difícil construir estrategia. Porque la estrategia al final pues requiere tiempo, ¿no? Requiere análisis, requiere datos, planificarte y sin ese espacio pues recursos humanos se queda gestionando pues únicamente el corto plazo. Y por último, en el tercer punto, que es especialmente relevante, ¿no?, pues para el enfoque de hoy, es la necesidad de apoyos especializados en momentos clave, ¿no? Recursos humanos no tiene por qué hacerlo todo solo. No se trata de falta de capacidad, sino de foco, ¿no? En determinados momentos, contar con apoyos especializados
permite a recursos humanos liderar y supervisar sin tener que asumir toda la carga operativa internamente. Y por último, en mi parte, hablar de la sobrecarga a la problemática real, ¿vale? Aquí entramos en la parte, vamos a decir, más tangible, porque todo esto que comentábamos se traduce en problemas muy concretos en el día a día, ¿no? El primero es una carga operativa elevada. Recursos humanos termina gestionando pues, una cadena completa de tareas relacionadas con el talento IT, búsqueda, cribado, entrevistas, validación, bueno, un poco las que ya sabéis. Y no es solo un proceso de selección, es una cadena continua de tareas, ¿no? Y como el mercado, pues ya estamos viendo, ¿no?, que se mueve tan rápido, esa cadena no se detiene. Entonces, termina siendo que la carga no es un pico puntual, sino que termina siendo una carga sostenida en el tiempo. El segundo problema que encontramos es la validación técnica limitada, de la que hemos hablado anteriormente. Cuando recursos humanos no puede validar bien el nivel real de un perfil de IT, el riesgo aquí pues es doble, ¿no? Caemos en que podemos descartar perfiles válidos o que se incorporen perfiles que no encajan 100% con la necesidad que tenemos. Y cuando esto ocurre, pues no solamente se pierde el tiempo, ¿no?, sino que genera frustración en los managers, presión y urgencias para recursos humanos, ¿no? El tercer punto sería la rotación y las urgencias. Cada rotación implica reiniciar, ¿no?, nuevos procesos. Recursos humanos se ve empujando y empujando, ¿no?, y acelerando decisiones a trabajar con menos margen, a priorizar velocidad sobre calidad. Y cuando esta dinámica pues, se repite en el tiempo, genera un círculo difícil de romper, ¿no? Más urgencias, más presión, más rotación. El cuarto problema es el foco disperso, ¿vale? Cuando recursos humanos tiene demasiados frentes abiertos, pues perdemos el foco, ¿vale? Y entonces no es solo una cuestión de productividad, sino que ya llega a ser de impacto, ¿no? Lo que realmente transforma la organización, que es pues la estrategia, el talento, el desarrollo, la cultura, ¿no?, pues requiere de continuidad. Y si recursos humanos está saltando de urgencia en urgencia, pues la organización pierde ese motor, ¿no? Y por último, pues el riesgo de interrupciones, ¿no? Cuando falla un perfil de IT que es clave, el impacto se nota rapidísimo. Hay retrasos, hay incidencias, el servicio se ve afectado y una vez más, recursos humanos vuelve a estar en el centro de la presión, ¿no? Cuando todo esto que hemos marcado aquí se suma, la selección y la gestión del talento pues deja de ser un reto, ¿no?, como hemos dicho, puntual, y se convierte en un frente que es permanente. Para poder liberar a recursos humanos de esta presión constante y permitir que este departamento vuelva a centrarse en aportar valor, voy a dar paso a mi compañero Álvaro, que os va a explicar cómo abordar este reto de una forma más estructurada y sostenible. Muy bien, muchísimas gracias, Idoia, por tu explicación, porque yo creo que lo has definido claramente, cuál es la problemática en la que nos estamos encontrando o que se están encontrando hoy en día los departamentos de recursos humanos. Al final es algo que nos trasladan los clientes continuamente y bueno, nosotros como empresa de tecnología y empresa especialista en la parte de outsourcing, pues oye, lo que tenemos que hacer es intentar ayudarles en todas estas problemáticas y bueno, pues aportarles un valor que es lo que esperan de nosotros. Lo primero que me gustaría comentaros también es qué es el outsourcing al final, porque entiendo que la mayoría de vosotros lo conocéis, pero bueno, seguramente hay algunos que lo habéis escuchado de pasada. El outsourcing es la externalización de servicios. Es cuando una compañía pues no cede una parte de su empresa, una parte de sus servicios que no es especialista en ella, y la cede a una compañía especialista para que le pueda ayudar y que oye, pues que le pueda dar un valor añadido en conocimiento, sobre todo al final. Es verdad que hemos establecido una serie de métricas en las problemáticas de los diferentes departamentos y dando un poco continuidad a lo que he comentado Idoia, hemos seleccionado aquí pues, cinco problemáticas como son la carga operativa, la validación IT, la rotación, la parte estratégica y la flexibilidad. Entonces hay dos maneras de trabajar. Una manera es que los departamentos pueden trabajar en interno directamente o pueden acudir a un profesional, a una empresa externa, especialista, como podemos ser nosotros en la parte de IT. Si nos centramos en la carga operativa, pues, y esto que cuento es algo que nos trasladan nuestros propios clientes diariamente, ¿eh?
al final se encuentran con una gestión muy alta, tienen un cuello de botella en todos sus procesos, se les dificulta mucho la gestión, al final la falta de especialización en la materia hace que esto se provoque el colapso. Entonces, si tú te alineas con un partner estratégico, el partner va a asumir las fases críticas, va a tener el conocimiento necesario, va a poder comprender perfectamente las necesidades de los clientes y esto al final pues, ayuda a aliviar la situación y sin duda va a mejorar a largo plazo pues, la rentabilidad, va a reducir costes, es decir, varios factores que se van a ver en muy corto plazo, se va a ver los resultados. Luego otro problema que tienen los departamentos es el que comentaba yo ya, que es la validación de los perfiles IT. No todo el mundo tiene la especialización necesaria, la tecnología crece a ritmos vertiginosos, es muy complicado el poder identificar correctamente qué perfiles son los que valen, cuáles son los que quizás tienen áreas de mejora. Entonces, el tener un partner especialista en ello, pues va a hacer que los resultados se vean mucho más rápidos, que están acostumbrados a trabajar con herramientas y con perfiles críticos en el mercado y entonces, bueno, pues la salida que se va a dar o la agilidad pues va a ser mucho más rápida. Esto además es una consecuencia totalmente directa hacia la rotación, porque creo que no hay cosa que peor en nuestros clientes que cuando ellos internamente intentan seleccionar sus perfiles se dan cuenta de que no han acertado, de que tienen rotación, de que se les caen a los 2 meses, a los 3 meses, y esto les genera una serie de costes y sobre todo se les estancan los proyectos, volver a comenzar, y para ellos es un quebradero de cabeza. Entonces, bueno, pues trabajar con un partner estratégico lo que hace es que la cobertura sea muy ágil, nosotros garantizamos siempre la reposición en cualquier momento del proceso, tratamos además de que esta reposición nunca tenga que darse, porque tratamos de poner el foco desde el principio siempre en la persona y en el propio proyecto en sí que sea el adecuado. Y bueno, o sea, al final lo que hacemos es establecer una estrategia, que para mí quizás sea de las partes más importantes dentro de el tener un partner de recursos humanos, que es que te aporte el valor estratégico, no solamente el que te dé una persona en sí que creas que te puede encajar en la compañía, sino que te marque una estrategia, te ayude en el soporte de esa persona, te ayude en el conocimiento, te ayude en la formación, te ayude en darte una continuidad y te ayude a dimensionar el proyecto. Yo creo que eso para mí es una de las grandes cualidades que puede tener el outsourcing. Y luego, por supuesto, la flexibilidad. Al final, cuando tú, hoy en día, quiero decir, estamos en momentos en los que los proyectos, pues a veces están sobredimensionados, a veces hay que hacer ampliaciones, a veces hay que reducir. Pues cuando tú tienes un partner de outsourcing, pues este partner se va a adaptar a todo esto y se va a adaptar a los costes en los momentos adecuados y va a hacer que los proyectos se ajusten a su realidad. Cuando tú estás trabajando en interno, pues la situación con la que te encuentras es bueno, pues que los costes son fijos y muchas veces pues hay problemas a la hora de dimensionar. Si nos vamos a la siguiente slide, hablamos de talento, tecnología, juntos para el éxito del outsourcing. La tecnología, como estaba comentando antes, está creciendo en unos ritmos que yo creo que son vertiginosos y cada vez cuesta más adaptarse y todas las compañías estamos obligadas a tener una formación continua y un mantenimiento en los conocimientos. Pero es verdad que detrás de la tecnología están las personas y nosotros en HK puedo decir que el verdadero valor para nosotros son las personas, ponemos el foco en ellas, ponemos el foco en que creamos que tengan el mejor desarrollo posible, les damos las mejores herramientas posibles y además intentamos alinearnos siempre con la cultura del cliente, porque ahora mismo solamente el conocimiento técnico no es suficiente. No es suficiente porque las compañías cada vez nos demandan muchísimo más esa parte cultural, esa parte de encaje dentro de su organización. Y todo esto al final, combinándolo con la tecnología correcta, hace bueno, que el servicio sea el mejor posible y que podamos afrontar los desafíos pues, con el mejor rendimiento y que sobre todo nuestros clientes pues, puedan estar satisfechos y puedan darse cuenta de que han visto claramente que nuestro servicio les ha impactado en una mejora y, como hemos dicho previamente, pues en la reducción de la rotación, en la correcta validación, en una estrategia marcada y, en fin, todas estas mejoras. Y luego, importantísimo para mí es que cuando tú vas a contratar o vas a colaborar, mejor dicho, con un partner de outsourcing, al final tienes que tener claro que cada cliente es distinto, cada cliente tiene una necesidad, tiene una casuística. Yo de verdad que no me he encontrado nunca dos clientes iguales, nunca.
Y para mí es súper importante el poder escuchar la necesidad de cada cliente, el poder saber diseñarles soluciones personalizadas, darles esa confianza y bueno, pues que esto, como decimos aquí, que afecte al impacto en sus resultados. Pero de verdad que las soluciones a medida es algo que tiene que marcar la diferencia, no podemos estandarizar nada, no podemos dar nada por hecho y tenemos que escuchar y que ser capaces de identificar dónde realmente está la problemática de cada cliente. Si vamos a la siguiente slide, podemos ver las tendencias que tenemos en el año 2026. Y bueno, algunas de las que hemos seleccionado, sobre todo es pues la especialización creciente. Vemos como cada vez hay más perfiles de IT especializados. Se está aumentando mucho esa especialización. Ya no es, oye, que la típica persona que me venga al departamento de informática y me gestiona aquí las cosas. No, cada vez hay que poner mucho más el foco pues por ejemplo, en ciberseguridad, en temas de inteligencia artificial, el aumento de la automatización. Pues todo esto son perfiles que conllevan una alta especialización y el tener un partner que te pueda ayudar en esa formación, en esa continuidad de conocimientos, pues es una solución clave, es algo clave. Luego, lo que comentaba antes, los modelos flexibles y escalables, hay que adaptarse, hay que tener la capacidad de poder escalar rápidamente, saber cuándo, en qué momentos hay que dimensionar el servicio, cuándo hay que crecer, cuándo hay que acompañar al cliente y bueno, esto nos permite darles una ayuda como empresa experta en proyectos y experta en el área de outsourcing. Luego, por supuesto, cada vez se está trabajando mucho más con los perfiles de ciberseguridad. Cada vez el cumplimiento normativo es mucho más exigente. Trabajamos en un mundo en el que la ciberseguridad es algo fundamental y bueno, pues estamos también potenciando mucho esta parte y vemos que es una tendencia muy, muy al alza. También trabajamos mucho en proyectos de automatización. Cada vez son más los proyectos que están automatizados. La inteligencia artificial, como comentaba inicialmente Iria, es un área que está en auge total. Nosotros desde HIK trabajamos en la parte de IA con muchos proyectos. Cada día estamos especializándonos mucho más y bueno, pues esto nos permite también pues, ganar eficiencia y valor para aportar a nuestros clientes. El soporte integral al usuario también lo trabajamos mucho, hacemos muchos proyectos de soporte. Es un área que ha crecido exponencialmente en los últimos años y bueno, la verdad es que es un área crítica también para las compañías y creo que es uno de los puntos fuertes que también tenemos aquí en la casa y que podemos aportar mucho valor. Y luego, como comentaba desde el principio, la alianza estratégica para mí es que es de las cosas más importantes. Si no la más importante es poder tener un partner que te ayude como parte estratégica. No solamente el decir, oye, me das una persona, me das dos personas, me las pones, me las quitas. No, sino que te podamos ayudar a marcarte cuál es el futuro, cuál es la tendencia que sigue el mercado, cuál es, oye, poder ayudarte a analizar cuál es la situación en tu compañía y ver hacia dónde podemos ir y dónde podemos colaborar. Luego la siguiente slide nos habla de outsourcing innovación en casos reales. Estos son casos o son casuísticas que trabajamos diariamente. Tenemos una serie de clientes que prácticamente pues nos piden este tipo de servicios, como puede ser administradores de sistemas para procesos de migración. Cada vez se está realizando el paso de la parte física a la nube y aquí somos especialistas en el área de Azure. Este perfil lo manejamos con muchísima frecuencia y ayudamos a las organizaciones o a todos nuestros clientes a dar ese paso, ese traspaso de toda su información y les ayudamos a adaptarse, a modernizarse, a crecer y bueno, yo creo que el índice de satisfacción es bastante alto, la verdad. Luego, como comentaba, los equipos de soporte es un área que, como decía, ha crecido exponencialmente. Se ha hecho muy, muy buen trabajo aquí y hemos visto que los clientes pues cada vez han valorado mucho más el ceder esta parte de su compañía en este caso a Checa, porque se han dado cuenta de que les podemos aportar muchísimo valor. Somos capaces de entender los servicios de soporte de una manera muy, muy escalable. Entendemos muy bien cuáles son las necesidades iniciales, cuáles son las necesidades que van evolucionando y yo creo que eso nos ha dado un alto valor. Y luego tendríamos también la parte de perfiles de data y de IA, que aquí sí que se nos está pidiendo, estamos viendo que el mercado está pidiendo mucho estos perfiles y también nos hemos dado cuenta de que no hay tantos perfiles especialistas y que nosotros sí que somos capaces de poder encontrar estos perfiles, sobre todo porque podemos encontrarlos
podemos formarlos, podemos ayudarles a crecer y creo que aquí hemos dado un salto competitivo bastante importante. Bueno, perfiles de análisis de datos, cuadros de mando, todo esto lo manejamos mucho y lo hacemos con muchísima frecuencia. Y luego, por último, me gustaría contar cómo hacemos el proceso o cómo lo ejecutamos. Nosotros intervenimos desde la parte de outsourcing de manera integral en todo el proceso, desde la identificación de la necesidad hasta el despliegue del servicio. Ahora bien, siempre de la mano del cliente como colaborador nuestro, dejamos que intervenga o que donde él se sienta a gusto, pues pueda participar como un miembro más nuestro para lo que él necesite. Pero el objetivo inicial, como decía, es identificar la necesidad, escuchar al cliente, comprender cuál es su situación y sobre todo ver qué necesidades específicas son las que tiene. Una vez que hemos hecho este primer contacto, analizamos el talento y tenemos que ver qué talento tenemos tanto dentro de la casa como fuera de la casa y ver que este talento encaje con la cultura del cliente. O sea, a nivel técnico, es verdad que tiene que tener un buen nivel técnico para poder dar un correcto desempeño, pero consideramos que la cultura del cliente es importantísima a día de hoy. Hacemos la evaluación de mercado, como digo, de estos candidatos, vemos pues cuál es su disponibilidad, vemos cuáles son las mejores opciones de contratación, hacemos una estrategia conjunta con el cliente para ver la temporalidad, ver un poquito, oye, que el proyecto sea dimensionado correctamente y a partir de ahí procedemos a las evaluaciones de los candidatos. Vemos también si hay talento interno que podamos gestionar directamente desde outsourcing o si tenemos que acudir siempre al mercado, a lo mejor a buscar talento, que es talento que vamos a formar en la casa y que vamos a convertir en talento HK. Una vez que tenemos ya decidido qué candidatos son los que nos pueden encajar, hacemos una presentación al cliente, el cliente valora, evalúa, normalmente conjuntamente tomamos una decisión y en caso de que esta persona o este equipo encaje en el proyecto, procedemos al despliegue del servicio. Y además el despliegue del servicio, yo siempre digo que es un poco donde comienza todo. O sea, esto no es identificas, despliegas y ya no hay más, a todo lo contrario. O sea, el verdadero outsourcing empieza cuando tú has desplegado el servicio, cuando tú ya tienes el proyecto montado y es a partir de ahí cuando tenemos que demostrar ese valor añadido en la gestión, en el seguimiento, en la formación, en la capacitación, en la comunicación. Es donde tenemos que reunirnos con el cliente mensualmente, trimestralmente, tenemos que analizar los KPIs, tenemos que analizar las métricas, tenemos que ver cómo va el servicio, si hay que ampliar, etcétera. O sea que es ahí un poco donde damos el verdadero valor, lo ponemos ahí y yo creo que es donde nos diferencia. Y bueno, yo creo que además es una solución que, bueno, tenemos una serie de preguntas ahora que lo veremos, pero yo creo que es una solución que tanto a nivel costes como a nivel rentabilidad, pues yo creo que nos puede dar un salto competitivo en las empresas y puede ayudarnos mucho. Entonces ahora pasamos a la siguiente slide, que son las preguntas frecuentes y bueno, hay algunos mitos dentro de ellas, pero ahora pues hemos seleccionado estas porque consideramos que son las principales que más preocupan a la gente. Vemos la primera, Idoia. ¿Perderé el control sobre los equipos y procesos? Sí, si quieres le doy respuesta yo. En este caso es un mito, ¿vale? No, el control no se pierde, sino que se estructura mejor, ¿no? Recursos humanos, en este caso, pues define las necesidades, los objetivos y la forma de trabajar y el partner pues asume la gestión, ¿vale? Operativa diaria. Entonces, esto va a permitir tener procesos más claros, un seguimiento continuo y un único interlocutor, evitando dependencias de personas concretas, ¿no? Así que en la práctica el control es mayor y llega a ser más estable. Fenomenal. La siguiente pregunta, ¿el outsourcing es más caro que gestionar el equipo internamente? Pues hay un mito que dice, sí, es más caro, pero la realidad es que no es más caro. Y no es más caro porque el outsourcing para mí es una solución muy transparente, es una solución en la cual la gran parte de costes son costes fijos, como estaríamos hablando de un salario, una seguridad social. Son costes que si lo contratas internamente vas a tener que pagarlos, si contratas externamente tienes que pagarlos. Ahora bien, hay una diferencia que es que efectivamente tiene un cierto margen comercial.
¿Qué ocurre? Que este margen comercial incluye la selección, incluye la gestión de nómina, incluye la rotación, o sea, eliminar la rotación, incluye el absentismo, incluye el seguimiento del cliente, incluye la formación. Es decir, al final, a largo plazo, solamente el tiempo que te va a ahorrar en hacer esta selección, la seguridad que vas a tener de tener un partner detrás que te va a poder ayudar ante cualquier problemática que te pueda surgir. El hecho de que la selección ya vaya incluida, el hecho de que la gestión de nómina, el hecho de que esta persona no esté en plantilla y que seas tú el que decida el momento en que esta persona puede a lo mejor dar ese paso, convierte la solución sin ninguna duda en mucho más rentable y mucho más económica a largo plazo, sin ninguna duda. Encajarán los perfiles con la cultura de mi empresa. Idoia, ¿qué te Sí, parece? sí, en este caso totalmente, ¿no? Yo creo que el encaje de la cultura forma parte del proceso desde el inicio. Nosotros no incorporamos perfiles solo por su conocimiento técnico, sino que también por la capacidad que tienen de adaptarse al entorno del cliente, ¿vale? Entonces, trabajamos con criterios claros de cultura que hemos trabajado anteriormente con el cliente, forma de trabajar, valores, y ese encaje lo validamos antes de cualquier incorporación que vaya a haber. Fenomenal. Muchas gracias, Idoia. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad y la seguridad? Bueno, pues eso nosotros desde el principio, cuando empezamos a trabajar con un cliente y cuando trabajamos con candidatos, siempre firmamos ley de protección, seguimos a rajatabla la LOPD, firmamos las propuestas de manera totalmente confidenciales, mandamos a los trabajadores que nos firmen estas condiciones de seguridad bueno, nosotros desde luego en lo que es en nuestra mano siempre hacemos todo lo posible porque legalmente esté todo recogido y luego los datos de los clientes por supuesto quedan almacenados dentro de nuestra base de datos con el consentimiento y por supuesto son totalmente confidenciales. O sea, no seguimos a rajatabla la legalidad y cualquier documento que podamos aportar de seguridad lo vamos a hacer. O sea, no hay otra cosa, eso es. Genial. Idoia, Sí, ¿el panel responde ante incidencias o bajas inesperadas? totalmente. Igual que antes, yo creo que este es uno de los principales beneficios que tiene el outsourcing, ¿no? En este caso, nosotros asumimos la responsabilidad de la continuidad del servicio. Cuando hay una baja o una incidencia, nosotros nos encargamos de la sustitución, de la cobertura, ¿vale? Sin que el cliente en este caso pues tenga que reiniciar procesos, hacer otra vez un proceso de selección, ¿no? Ni asumir esas urgencias y pueda estar pues al negocio, ¿no? Y bueno, pues lo que he comentado, yo creo que al final el objetivo es que la operativa no se detenga, ¿no? Y nos encarguemos nosotros. No, fenomenal. Y además añado a lo que estás diciendo eso, que nosotros trabajamos de manera muy proactiva continuamente cuando estamos metidos en un servicio, trabajamos estos perfiles precisamente, oye, porque entendemos que cuando trabajamos con personas, pues muchas veces puede haber una baja, puede haber algo, entonces es verdad que siempre trabajamos para minimizar estos riesgos y trabajamos para ser rápidos y ser ágiles en el momento en el que, oye, pues haya que hacer una cobertura, no se paralice el servicio, ni mucho menos, y que podamos seguir dando una continuidad. Y luego la última pregunta sería si el outsourcing solo sirve para grandes empresas. Pues obviamente o claramente yo digo que no, porque yo he trabajado personalmente con empresas de enterprise, con empresas de un segmento más pequeño. Y al final, bueno, yo creo que simplemente, como decía antes, tienes que ajustar la necesidad del cliente, tienes que ajustar el- la situación de cada uno y dimensionarlo correctamente a sus propias necesidades. Pero yo creo que hoy en día la parte de IT la necesitan todas las empresas, grandes, pequeñas, y el valor añadido lo puedes ofrecer tanto en las más grandes como en las pequeñas. Simplemente tienes que saber cuál es la característica que ellos necesitan, dónde está la tecla que es la que les va a hacer funcionar y avanzar, y podemos ayudar a cualquier tipología de cliente. Eso lo estamos haciendo así y vamos, no hay ningún problema, todo lo contrario. Eso es. Y Perfecto. bueno, yo creo que con esto, yo en principio creo que con esto finalizamos. Y bueno, Vale. oye, si tenéis alguna pregunta o queréis saber de verdad cualquier cosa, estamos a toda vuestra total disposición. Como ha comentado Iria antes, podéis pedir los materiales, podéis
solicitar cualquier reunión que queráis que podamos hablar, lo que necesitéis, Y aquí, a vuestra total disposición. Aquí, Álvaro, perdóname, hago un pequeño inciso porque hemos tenido un problema con el chat de preguntas y respuestas. Me están diciendo que los asistentes sí que lo ven, ¿vale? Pero nosotros aquí en la parte de producción no. Entonces, sí que algunos de vosotros habéis pasado alguna pregunta, pero pues no la puedo leer. Entonces, si os parece... después de, si habéis escrito alguna, después de acabar el webinar, esperamos poder recuperarlas, ¿vale? Porque en los materiales, en la parte de back office, espero que estén. Y entonces os contestamos por mail directamente. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis escribir al mail de hola@hktech.es. Y ahí nos ponemos en contacto. Si necesitáis los materiales o lo que sea, podéis escribir ahí y directamente os los enviamos, ¿vale? El webinar se va a grabar, bueno, se ha grabado, ¿vale? Se está grabando, entonces os lo enviaremos a todos, o sea que aún así todos vosotros recibiréis la grabación de la sesión para que la podáis ver de forma más tranquila. Y nada, solo me queda agradeceros, Álvaro y Idoia, muchísimas gracias por vuestro tiempo durante la sesión. Ha estado súper interesante, como siempre. Y a todos vosotros, pues gracias por estar con nosotros en otra sesión y ya nos vemos en los webinars de febrero. Un saludo.